Si eres profe de FP, a partir del curso que viene ya no tienes ninguna excusa para no evaluar por resultados de aprendizaje. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo podemos evaluar por resultados de aprendizaje para el FP Dual. La nueva ley de FP publicada en 2022 y el nuevo Real Decreto 659/2023 establecen la nueva formación profesional dual que se va a implantar ya el curso que viene, en el curso 2024-2025, en los primeros de todos los ciclos, y ya en el curso siguiente se implantará en segundo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que evaluar ya sí por resultados de aprendizaje. Ya no vale evaluar por instrumentos de evaluación. Si todavía te estabas resistiendo, pues siento comunicarte que te tienes que regir por la normativa y evaluar por resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay ciertos resultados de aprendizaje, un porcentaje, que los alumnos tienen que cursar y les tienen que evaluar en la empresa, y por otro lado, porque digamos que se descompone la FP para que hay alumnos que puedan ir a clase, por ejemplo, a examinarse de ciertos resultados de aprendizaje sin necesidad de cursar un ciclo entero o un módulo entero. Por esa razón tenemos que compartimentar muy bien nuestros módulos para poder evaluar por resultados de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a ir viendo a paso. Primero te voy a explicar cómo entiendo yo la evaluación para que la entiendas tú también perfectamente. Luego vamos a ver cómo podemos llevarlo a la práctica con hojas de cálculo y rúbricas, y después cómo podemos combinar la evaluación en el aula con la evaluación en la empresa y obtener un resultado final para el alumno, a modo de calificación. Bueno, en primer lugar, la normativa establece que en FP tenemos que evaluar por módulos, así que cada profesor pues enseñamos un módulo y evaluamos ese módulo. Vamos a imaginar que mi módulo está representado por una barra de progreso, ¿vale? Lo puedes ver como una barra de progreso cuando instalas un programa o como la vida de un personaje en un videojuego, como quieras. Es una barra de progreso. Entonces, en mi módulo, los alumnos cuando empieza el curso están en el 0%. No saben absolutamente nada del módulo. Puede que tengan conocimientos previos, con la evaluación diagnóstica lo vemos, todo eso, pero de entrada partimos de cero, porque yo les tengo que enseñar todo y les tengo que evaluar de todo. El objetivo al final del curso es que de todo lo que tienen que aprender en mi módulo lleguen al 100%. Y ese 100% pues está al final de la barra de progreso. Todo el rango intermedio pues son porcentajes que los alumnos van a ir aprendiendo, y cuanto más aprenden, pues más avanzan. Cuanto menos aprenden, menos avanzan. Vale, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues bien, los módulos, que cada profesor tenemos el nuestro, están divididos en resultados de aprendizaje, ¿vale? Los módulos tienen contenidos, tienen objetivos, tienen competencias, tienen un montón de cosas, su metodología, sus criterios de evaluación, ya lo sabes. Pero en términos de evaluación lo que nos interesa son los resultados de aprendizaje. Entonces, mi módulo, por ejemplo, vamos a imaginar que tiene 5 resultados de aprendizaje. ¿Qué significa que mi módulo tiene 5 resultados de aprendizaje? Significa que en el curso tenemos, en este módulo, 5 objetivos que tenemos que trabajar para alcanzarlos y luego evaluar en qué medida hemos alcanzado esos objetivos. Como ya sabrás, o te sonará si todavía no lo has aplicado, los resultados de aprendizaje tienen un peso, así que yo puedo establecer que cada resultado de aprendizaje, como son 5, cada uno va a valer un 20%. Estaría bien, si considero que todos los resultados de aprendizaje son igual de importantes, le voy a dar un 20% a cada uno de manera que todos valgan lo mismo. Estaría bien. Otra opción es que yo, al leer el currículo, considere que no todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo peso, porque hay unos más largos, más complejos, otros más sencillos, por lo que sea. Ahí tú conoces mejor que nadie tu módulo y sabes qué decisión es la mejor. En este caso, vamos a imaginar que cada resultado de aprendizaje tiene distintos valores, que no todos valen lo mismo. Concretando, imaginemos que mis 2 resultados de aprendizaje primeros son muy pequeñitos, muy sencillitos, le doy un 5% a cada uno. Eso ya supone un 10% de esa barra de progreso. El tercero vale un 40%, el cuarto vale un 10% y el último vale un 40%. ¿Por qué valen 40 estos dos? Porque son más complicados, porque nos van a llevar más tiempo en clase. Como ves, entre todos suman el 100%, así que durante todo el curso vamos a trabajar todo esto y vamos a ir avanzando en la barra de progreso.
¿Cómo avance yo en esto? Me da igual, ¿vale? Yo puedo trabajar primero el RA1, luego pasar al 5, volver al 3, puedo hacerlo como quiera, no tiene que ser lineal. Pero para organizarlo, vamos a hacerlo así. Ahora, si nos metemos dentro de uno de esos resultados de aprendizaje, por ejemplo el 4, porque vale un 10%, más fácil para verlo, ¿qué pasa con este RA4? Que a su vez está subdividido en criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación funcionan igual que lo que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Un resultado de aprendizaje tiene varios criterios de evaluación y yo les puedo dar el mismo peso si considero que son iguales o les puedo dar diferentes pesos. Normalmente van a tener diferentes pesos porque hay criterios más básicos, más simples, otros más complejos. Pues vamos a hacer lo mismo, dividirlo de manera que todos los criterios de este resultado de aprendizaje sumen un 10%. O sea, que sumen el 100% de este RA, ¿vale? Aquí cada uno lo hace como quiera. A mí me gusta trabajar sobre el porcentaje del RA, pero hay gente que le gusta trabajar sobre el 100%. Eso ya, como quieras, son matemáticas, al final es lo mismo. Para simplificar, imagínate que este resultado de aprendizaje 4 tiene 3 criterios de evaluación. Esos 3 criterios de evaluación tienen pesos distintos. El criterio A, que es este primero, vale un 5%, el B vale un 2% porque es más sencillito y el C vale un 3%. Aquí hay una consideración que podemos tener en cuenta y es que dentro de un resultado de aprendizaje podemos establecer criterios mínimos. Esto hace unos años lo pedían en algunas comunidades autónomas, en las oposiciones, creo que en los últimos años no lo han pedido y creo que hace más tediosa y más difícil la evaluación. Entonces, yo no lo aplico y no recomiendo tampoco aplicarlo, pero bueno, se puede hacer. Yo podría establecer que el criterio A es el mínimo y necesitas tener el 5%, o sea, este criterio necesitas tenerlo perfecto para poder aprobar el resultado de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que en un proceso de aprendizaje lo normal es cometer errores y lo normal es no hacer las cosas perfectas, sobre todo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces va a ser muy difícil que un alumno tenga un criterio al 100%, va a ser muy difícil. Lo que nos interesa es que el resultado de aprendizaje en su conjunto sí que esté más o menos, que el alumno haya alcanzado los mínimos. ¿Cómo establecemos ese mínimo? El 50% del RA. En este caso, podemos confundirlo con el criterio A, pero no es lo mismo, ¿vale? Yo puedo tener un 2,5 aquí, por ejemplo, puedo tener un 2 aquí, en este criterio, y un 0,5 en este último. De manera que en total me suman un 5% y el alumno pues tendría un 5% en este resultado de aprendizaje. Eso significa que el alumno ha alcanzado el mínimo de este resultado de aprendizaje y que por tanto lo ha aprobado. Si el alumno tiene una nota menor al 5%, pues tiene que seguir evaluándose o tiene que recuperar ese resultado de aprendizaje. Por tanto, el requisito para aprobar un resultado de aprendizaje es llegar a la mitad de ese resultado de aprendizaje. El requisito para aprobar un módulo no es tener un 5/10 en el total del curso, sino haber aprobado todos los resultados de aprendizaje. Y esto puede resultar un poco contradictorio porque luego a la hora de poner las notas al final de la evaluación, al final del curso, solamente nos dan un cajoncito para poner una nota final global de todo el módulo. No nos dan un cajoncito para cada uno de los resultados de aprendizaje, que en mi opinión sería lo óptimo, que cada alumno tenga su nota de los resultados de aprendizaje. Pero bueno, el sistema está como está, la administración funciona como funciona, pero en cualquier caso tú estos resultados se los puedes dar a tus alumnos. Ahora vamos a ver cómo. Por otro lado, es importante señalar que en la FP Dual se establece que en el régimen general, creo que es entre el 20% y el 35% de los resultados de aprendizaje del ciclo, los que están relacionados con estándares de competencia, entre el 20 y el 35% tienen que ir a la empresa. Y en el régimen intensivo creo que es entre el 35 y el 50%. ¿Qué significa? Que esto lo vamos a aplicar para parte de los resultados de aprendizaje, los que veamos en clase, pero otra parte tienen que ir a la empresa y los tiene que evaluar la empresa. ¿Cómo hacemos esto? Pues por partes, tranquilamente. Yo sé que tengo que trabajar en el aula, por tanto tengo aquí una parte de mi trabajo y sé que otra parte la voy a llevar a la empresa. ¿Cómo trabajen en la empresa? Ya me da igual. Lo que me interesa es que evalúen a mis alumnos y que me den un feedback a mí,
una información para que yo luego pueda traducir eso a una calificación. ¿Qué hacemos en primer lugar? Pues elegir qué resultados de aprendizaje van a ir a la empresa. Esto debe ser un porcentaje de los resultados de todo el ciclo, ¿vale? Así que no es una decisión que tienes que tomar solamente tú, sino que lo tienes que hablar con tus compañeros de departamento, los que dan clase en el mismo ciclo. Imagínate que yo voy a llevar estos dos resultados de aprendizaje, me los llevo a la empresa y los van a trabajar en la empresa, el RA4 y el RA5. Los porcentajes de evaluación, todo eso da igual, ¿vale? Eso es interno mío, a nivel de papeleo, a nivel de empresa, eso da igual. Por su lado, otros profesores de otros módulos llevarán sus resultados de aprendizaje a la empresa. ¿Qué nos dice el RD 659-2023? Que debemos colaborar con el tutor o tutora de empresa o organismo equiparado para evaluar todo esto. Y que la empresa va a calificar al alumno simplemente como apto o no apto. Y va a acompañar esa calificación de un informe cualitativo, o sea, que justifique un poco por qué ese alumno está apto o no apto y bueno, hay que puedan poner las observaciones que ellos quieran. No establece más, así que aquí cada centro va a tener que buscarse un poco la vida, como con todo en general en la FP dual, pero a mí de primera se me ocurre que para facilitarle el trabajo a la empresa y para facilitarnos luego el trabajo a nosotros para convertir este apto no apto en una nota, lo que podemos hacer es darle a la empresa una rúbrica con el resultado de aprendizaje, el que sea, y sus criterios de evaluación. Una rúbrica similar a la que trabajamos en clase, a la que vamos a ver después. Para cada uno de estos criterios de evaluación, el tutor o tutora dual pueda establecer unos indicadores de logro, igual que hacemos en nuestras rúbricas. Para cada uno de los criterios yo puedo establecer unos indicadores que sean, por ejemplo, el no o nada, poco, mínimo, bastante y completo. Por ejemplo, le puedes dar los nombres que quieras, puedes establecerlo con números en vez de cualitativo, eso lo puedes hacer como tú quieras. Estos son indicadores de logro que se aplican a todos los criterios de evaluación, ¿vale? Yo voy a leer el criterio de evaluación y en función a lo que el alumno haya hecho en la empresa o esté haciendo, pues digo, vale, esto no lo ha hecho, esto lo controla completamente, esto, bueno, está ahí en el mínimo. Estos indicadores de logro tienen unos porcentajes, tú le puedes dar los que quieras. Yo el que más uso es este, el 0, 25%, 50, 75 y 100%. Esto significa que si un criterio de evaluación vale un 1% y el alumno lo tiene completo, tiene el 100% de ese 1%, lo cual significa que tiene ya un 1% del total del módulo, ¿vale? Si ese alumno tiene un mínimo en esa parte, pues en vez del 1% tiene el 50% del 1%, o sea, un 0,5% del total del curso. Un 0,5 sobre, por ejemplo, este 10%. Por concretar un poco más, vamos a ver el ejemplo. Tenemos este RA4, que es este, vale un 10%, lo tenemos aquí desglosado, tiene 3 criterios de evaluación. El primero, el A, vale un 5%, el B vale un 2% y el 3 vale, el C vale un 3%. Pues imagínate que el tutor o tutora dual evalúa ya al final de la estancia en la empresa de mi alumno, le evalúa y dice, mira, en el criterio A tiene un 1%, así que ese no lo tiene aprobado como tal. Pero luego en el B tiene un 2% y en el C tiene un 3% porque esa parte ha trabajado súper bien, lo ha hecho todo perfecto. Pues en total yo en este resultado tengo un 6% sobre 10. O sea, este alumno en este RA tiene un 6 sobre 10. ¿Tiene más de la mitad? ¿Más de un 5 en este caso? Sí. Así que ese resultado lo tiene aprobado. Luego aparte, el tutor dual, la tutora dual, habrá hecho sus observaciones, yo las voy a leer, voy a trabajar con ello en clase, lo comentaré con el alumno. Pero ya sé, gracias a esta evaluación cualitativa, he podido cuantificarla y ya sé qué nota tiene el alumno. Es decir, en vez de quedarme con el apto, no apto, le doy a la empresa una rúbrica que le facilite esa calificación apto, no apto y llevarlo cualitativo, convertirlo en cuantitativo, para que luego yo aquí pueda decir, vale, este alumno en este resultado de aprendizaje tiene un 6%.
Bueno, espero que todas estas ideas te hayan quedado más o menos claras. Vamos a verlo ahora ya sí en la práctica pura, en una rúbrica real. Todo lo que te cuento en este vídeo es una interpretación de la legislación. No hay una única forma de evaluar, ni hay una única forma de organizar la FP Dual. Ya estamos aquí delante del ordenador viendo en la práctica cómo podemos aplicar esta evaluación en rúbricas. Yo aquí tengo un resumen donde puedes ver que en la primera columna tengo los resultados de aprendizaje. Esto es sacado del currículo, tal cual. Al lado están los porcentajes de esos resultados de aprendizaje, después los criterios y finalmente los porcentajes de esos criterios de evaluación. Vamos a irnos a ver un ejemplo de rúbrica. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Aplicado a ejercicios de un examen. Aquí evaluamos el resultado de aprendizaje 5, que vale un 15%, tal y como veíamos aquí. Como ves, el 5 vale un 15%, es importante siempre mantener la coherencia. Y debajo del resultado tengo todos sus criterios de evaluación, todos los que evaluamos en este instrumento de evaluación, que en este caso era un examen. Al lado de cada criterio tengo su porcentaje, igual que veíamos aquí, ¿vale? 1,1, 0,5, etc. Como ves, este resultado tiene criterios hasta el H, pero aquí evaluamos solamente hasta el E. Tú puedes trabajar con tus criterios como quieras, evaluarlos todos o por partes. Y al lado del porcentaje tengo concreciones que yo he hecho de este criterio de evaluación, de cada uno de los criterios. Hay criterios de los que hacemos concreciones y otros no, pero normalmente sí, porque concretamos mucho en la evaluación, en los exámenes, en los proyectos, en todos los instrumentos de evaluación. Al lado de cada concreción tengo un desplegable que son los indicadores de logro. Aquí yo elijo en qué medida cada alumno ha demostrado dominar esta concreción. Por ejemplo, ¿implementa correctamente los métodos pedir en el apartado A? Pues puede ser que sí, que no, parcialmente, poco o bastante. Pues depende de lo que haya hecho. En cada caso, coloco el indicador acorde. Entonces, a la hora de corregir, yo tengo delante el examen de mi alumno y veo si muestra correctamente la información del archivo binario en el apartado B. Pues parcialmente, porque hace cosas bien y otras las hace mal o no las hace. En el apartado C, lo mismo, pues coloco parcialmente. Y así voy desglosando el examen, voy corrigiendo lo que el alumno ha hecho. Estos desplegables, puedes ver, ya lo hemos visto en otros vídeos, que según el indicador que yo ponga en esta columna, se cambia la nota de esta concreción. Si pongo parcialmente me da 0,25, bastante me da un 0,36, el sí me da un 0,5. Esto es lo que veíamos antes con los indicadores de logro y sus porcentajes. Aquí tengo el no, que vale el 0%, el poco vale 25%, el parcialmente vale 50%, bastante 75% y el sí vale un 100%. Por eso me va calculando automáticamente la nota. Y en todos los criterios ves que tengo varias concreciones. Esta nota que me da aquí debe estar dividida entre el número de concreciones, ¿vale? Aquí entre 2, aquí entre 3, que bueno, esto ya es cuestión de jugar con las fórmulas de Google Sheets o de la hoja de cálculo con la que estés trabajando. La cuestión es que yo voy corrigiendo el examen, voy poniendo aquí los indicadores de logro, esto me lo va calculando automáticamente porque yo ya antes he hecho la fórmula y al final obtengo el total, que como veis es la suma de la nota de todas las concreciones, por tanto me da una nota sobre el total de los criterios. Y esto es importante. Veíamos antes que yo con mi examen no estoy evaluando todos los criterios del resultado 5, sino que estoy evaluando solamente algunos. Aunque mi resultado de aprendizaje vale un 15%, yo estoy evaluando solamente un 10%. Piensa en esa barra de progreso que tengo completa, pero a lo mejor si mi resultado de aprendizaje es todo esto, puede que yo solo evalúe esta parte, ¿vale? Eso es importante que lo entiendas. Entonces, este alumno tiene un 6,04 sobre el 10% de este resultado de aprendizaje. Pero ojo, me queda un 5% todavía por evaluar. Bueno, pues con esto yo al final me hago una tabla resumen, tú la puedes hacer también, donde sumo las notas de cada criterio. ¿Por qué? Los criterios tienen varias concreciones, entonces la nota de mi criterio A no es un 0,33, sino la suma
de la nota de todas las concreciones de este criterio. Si yo sumo esto, esto y esto, o sea, estos tres, me da la nota que este alumno tiene en este criterio A. Para obtener la nota del criterio B, debo sumar la nota de las concreciones de ese criterio, que en este caso es un 0,5%. Y así con todo. Entonces yo esto lo puedo automatizar con la fórmula suma simplemente. Y entonces ya tengo aquí un resumen de la nota que tiene el alumno en cada uno de esos criterios. Esto luego lo puedo llevar a mi rúbrica resumen, copio esto y lo pego directamente aquí. Vamos a ir un poco más allá. Yo, de acuerdo a la legislación, no voy a evaluar solamente con un examen, ni solamente con un proyecto, ni solamente con un instrumento de evaluación. La legislación me dice que tengo que utilizar instrumentos de evaluación variados. Así que imagínate que vamos a evaluar con prácticas diarias en clase, con exámenes, que pueden ser trimestrales, por ejemplo, con proyecto, que también va a ser trimestral, evaluación continua, pero una entrega final en cada trimestre, y un portfolio. Si nos centramos primero en las prácticas, pues ves que tengo un desplegable de apto, no apto. Puede ser que yo le proponga actividades a los alumnos, prácticas diarias, que tienen que entregar. Y si me las entregan y están bien, que se nota que se han esforzado, que han aplicado lo que hemos visto en clase, que han atendido, etc., va a estar apto. No tienen una nota como tal, pero es necesario que tengan esta parte apta para poder aprobar cada uno de los criterios. Puedo hacerlo con apto, no apto, o puedo hacerlo con los indicadores que veíamos antes. Esto ya como quieras. Si apto, no apto te parece muy radical, puedes establecer términos medios. Por ejemplo, el alumno no hace la práctica o no viene a clase, pues le pongo nada. Si el alumno ha hecho la práctica pero muy mal porque no le ha dedicado tiempo, porque ha perdido el tiempo en clase, o porque ha llegado tarde, o porque se ha ido, por lo que sea, le pongo poco. Que está perfecta, le pongo completo. Que, bueno, está bien, pero al mínimo, le pongo parcialmente, lo que yo quiera. En este caso lo vamos a dejar completo y ves cómo aquí sí que se modifica esta parte final, esta nota final, porque estos tres criterios los voy a evaluar solamente con las prácticas. Pueden ser unas prácticas un poco más complejas, ¿no? Que tengan que entregar, no ya que hacen en clase sencillitas, tal, sino un poco más avanzadas. Entonces, lo que saquen aquí es lo que van a tener en ese criterio. Sin embargo, estos criterios previos de la A a la E los voy a evaluar con prácticas, pero también con otros instrumentos como el examen, que ya hemos visto antes cómo lo evaluamos, el proyecto, que lo vamos a evaluar igual que el examen, exactamente igual, con su propia rúbrica, y finalmente el portfolio, que puedo evaluar también igual, o puedo evaluar con un apto, no apto, o completo, parcialmente, etc. Eso ya como tú lo plantees en tus clases y consideras que es mejor para que los alumnos aprendan. Al final, yo obtengo una nota. ¿Y qué pasa? Que este criterio A vale un 1%. Y aquí en el examen el alumno tiene un 0,5%. Y en el proyecto 1%. Y en el portfolio 1%. Si yo sumo esto, me da un 2,5%. Y eso es imposible. Lo que hago yo en este caso es calcular la media de todos los instrumentos de evaluación. Puede ser una media aritmética o una media ponderada, ¿vale? Puedes considerar que todos los instrumentos valen lo mismo, entonces tú sumas 2,5 entre 3 y lo que te dé. O puedes hacer una media ponderada si consideras que no todos los instrumentos valen lo mismo. Por ejemplo, yo aquí lo que hago es multiplicar el examen por el 50%, el proyecto lo multiplico por 40% y luego el portfolio, que es algo más guiado, que el alumno hace con menos autonomía, es más diario, es más sencillo, vale un 10%, debería ser en este caso, porque si no, suma más del 100%. Así que con esa media ponderada de 50%, 40%, 10%, el alumno obtiene este 0,75 sobre 1 en este criterio A. Entonces, en esa barra de progreso que tiene el alumno,
de este resultado de aprendizaje, donde aquí ya sí estamos midiendo el 15%, de ese 15%, este alumno ya tiene un 0,75%. Bueno, bien. Si seguimos sumando y hacemos lo mismo, vamos obteniendo toda la nota. He cambiado aquí los porcentajes porque habéis visto que teníamos aquí el portfolio multiplicado por 20% y en verdad es por el 10%. Así que al final obtenemos esta parte que es un 11,37% sobre 15. Y ahora, si escalamos esto al total del curso, vamos a ver que tenemos todos los resultados de aprendizaje con sus criterios de evaluación. En esta parte izquierda tenemos los porcentajes y los instrumentos de evaluación y al final pues la nota que obtienen en cada uno de esos resultados de aprendizaje. Y con eso después me hago un resumen aquí donde tengo la nota que he cogido de estas celdas, la coloco aquí para tener el resumen de todos los resultados de aprendizaje. Entonces, este alumno, pues bueno, empezó muy bien, con un 8 en el primer resultado, casi un 8 también en el segundo, pero luego ya fue bajando. 5, 7,5, 1, no llega al 3, 5,2, 3,4. Como veíamos antes, para aprobar el módulo es necesario tener superados todos los resultados de aprendizaje, así que este alumno no tiene superado el módulo. ¿El alumno debe recuperar todos los resultados de aprendizaje? No. Si ha suspendido la segunda evaluación, ¿tiene que recuperar la segunda evaluación? No. Lo que tiene que recuperar son los resultados de aprendizaje que tiene suspensos, o sea, los que aparecen aquí en rojo. Como estas dos notas son muy bajitas, la calificación total del curso le sale un 34,13% sobre el 100%. Pero existen otros casos en los que el alumno puede tener uno o varios resultados de aprendizaje suspensos y que la media le salga aprobada. Aún así, si el alumno tiene resultados suspensos, tiene que recuperar esos resultados. Con estas ideas que te he dado, adáptalo ahora a tus clases, a tu forma de evaluar y pon en práctica estas rúbricas y esta evaluación por resultado de aprendizaje que te va a facilitar mucho la vida. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que haga más como este, suscríbete y déjame un comentario con aquello que te sugiera dudas de esta FP Dual.